Hemos llegado en esta serie consecutiva que llevamos del Evangelio de Lucas a uno de los textos más tristes, quizás, que usted pueda encontrar en las Escrituras, y es cuando finalmente uno de los discípulos planea y se concreta con otros para entregar a nuestro Señor. El sermón de hoy le he titulado Un falso discípulo. Recuerdo que desde hace un buen tiempo estamos analizando la última semana de nuestro Señor, y también le recuerdo que la confrontación fue subiendo y subiendo de tono de parte de nuestro Señor, y por decirlo de alguna manera, ya para esa última semana el Señor puso la guillotina sobre su cuello, básicamente. Los líderes religiosos ya habían planeado matarle aún desde los inicios de su ministerio, pero ya se iba concretando el momento histórico donde el Señor sería entregado. Si algo pone este relato más negro, más oscuro, es el tiempo en que fue planeado y los personajes involucrados. Piense esto. Para añadir más maldad a su escándalo, el tiempo en que este asesinato cruel, injusto, fue planeado fue la fiesta de la Pascua. Una de las fiestas que los judíos esperaban con más ansiedad, que eran más escrupulosos en observar. Se supone que es una fiesta de dedicación al Señor, de gratitud, pero en medio de una fiesta es donde se planea finalmente dar muerte definitiva a nuestro Señor. Y quizás no sepa que en Mateo 26:57 dice que ese grupo de personas que planeó la muerte del Señor lo hizo en el patio de Caifás. Es decir, si había un lugar respetable donde debería haber corrido la piedad, era donde Caifás, pero allí mismo se concretan las cosas para matar al Señor. Lamentablemente, en medio de la fiesta donde se celebraba o se recordaba la liberación de Dios de Egipto, cuando se dio muerte a un cordero pascual, en medio de los preparativos se estaba orquestando la forma de acabar con la vida del verdadero cordero pascual. Pero para colmo de males, note quiénes son las personas involucradas. No está allí Barrabás, no están allí los incitadores del crimen, los conspiradores, los sediciosos, los revoltosos, el sicario. ¿Quién está planeando la muerte del Señor? Sino el sacerdote, el escriba, el fariseo, gente del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, guardianes de la piedad, guiadores de los afectos religiosos del pueblo. Y algo peor, uno de sus discípulos. En lugar de haberse regocijado de la aparición de Jesús, estaban muy ofendidos y dispuestos a matarle. Es sumamente escandaloso que esto se diera. El Señor, y le voy a decir, no se excusa, por supuesto, pero hermanos, ellos tenían mucho motivo para querer hacer esto. El Señor los había expuesto completamente, había expuesto esa incredulidad, su obstinación, la hipocresía de estos líderes religiosos. Pero Judas era distinto en este aspecto. Era uno de los 12. Judas había sido escogido como discípulo, había convivido con el Señor, había compartido su alimento, su techo, había escuchado sus enseñanzas, visto sus milagros, había visto lo que los profetas profetizaron de la gracia destinada, aquello que los profetas inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Judas no solo presenció una promesa, sino que estaba delante del cumplimiento de esas promesas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es un cuadro crucial en la vida de Judas, cuando Satanás entró en él y finalmente decidió traicionar a Jesús. Quiero poner en relieve, hermanos, que la vida de este
hombre, que la Escritura le llama hijo de perdición, no se transformó ese día cuando Satanás entró en él. Esto que vemos de Judas es el desenlace fatal, horrible, de ser un falso discípulo. Es decir, hermanos, este hombre se camufló como uno de los discípulos, no lo era en realidad, verdaderamente. Y solo necesitaba la providencia específica, la prueba específica, y no pudo más con lo que realmente había en su corazón. Así como dice el apóstol en 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se descubren después. Fue el caso de Judas. Sus pecados se hicieron patentes antes de venir a juicio. Para la vista del hombre, Judas era un discípulo. Para el Hijo del Hombre, era el hijo de perdición. ¿Por qué Judas pasó como un discípulo? Pues debemos decir que externamente daba todas las señales de serlo. Le recuerdo que el Señor le llamó personalmente en Lucas 6, 12 y 13 y 16. Lucas 6, 12, 13 y 16 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. También, y aquí debo aclarar que no es que el Señor no supiera quién estaba eligiendo. Esto lo hizo para que la Escritura se cumpliera, según Juan 17, 12, y para dejarnos a nosotros las más grandes enseñanzas. Ahora, note que también Judas seguía al Señor como los demás discípulos. No era ese discípulo incrédulo, como Tomás quizás, impetuoso como Pedro, ni débil, sino que era un discípulo que jamás dio una pista, al menos en algún sentido, de ser un falso discípulo. Él participaba de las enseñanzas públicas y privadas de Jesús. Recuerde usted que en los evangelios es muy común que diga: y el Señor apartó a los 12 y les enseñaba, solo a ellos. Había cosas que solo ellos supieron. Estuvo allí cuando las cosas más grandes pasaron e impactantes. No es muy común, pero el Señor hizo brotar la cantidad de peces y panes de sus manos. Él estuvo allí. Estuvo allí cuando muertos resucitaron. Él estuvo allí. Participó de los privilegios más altos. Presenció todo tipo de señales. Fue enviado a anunciar el evangelio junto con los demás y fue uno de los que se regocijó que los espíritus malos se le sometían. Mateo 10:1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A Judas además se le encomendó trabajos especiales como guardar la bolsa del dinero. Y usted no le da a guardar la bolsa del dinero a quien le genera una sospecha. Él era encargado de ver por los pobres en un sentido. Y note algo interesante, su hipocresía jamás salió a la luz cuando sufrieron críticas, persecuciones, hambres, miedos. Él estaba dentro del barco cuando casi perecen. Y ni siquiera eso lo sacó a flote. Pero llegó un momento, el gran día de la prueba, cuando se reveló. Con todo y esto que hemos visto, Judas era un falso discípulo, un falso hermano. Quiero sí hacer unas advertencias necesarias, hermanos, porque generalmente cuando hablamos de un falso discípulo, los primeros que se descalifican a sí mismos son los verdaderos discípulos. Mire, son las conciencias más sensibles las que dicen: Señor, ten piedad de mí. Ay, Señor, líbrame de ser un falso discípulo. Ay, estoy viendo cosas como las de un falso discípulo en mí. Y suelen ser las conciencias más duras las que dicen: esto no es conmigo. Y por eso quiero hacer una claridad aquí en este punto, porque por un lado no deseo desalentar al cristiano fiel y verdadero,
pero que es consciente de su gran debilidad y a veces tropieza. Pero tampoco deseo alentar al hipócrita para que tome algo de este sermón como un salvavidas, para que pueda esquivar el peso de la palabra de Dios. Debo decirle, primeramente, que un creyente en su aspecto exterior, escuche, un verdadero creyente en su aspecto exterior puede y debe hacer todas las cosas que Judas acostumbraba a hacer. Seguir a Cristo, participar de la adoración, trabajar para el reino, escuchar la palabra, seguir a Cristo en la compañía de otros discípulos, y todo eso son algunas evidencias externas de lo que hace un discípulo. Entonces no piense ni por un momento que Judas era malo por hacer estas cosas. No se engañe, porque usted dice, pero Judas seguía al Señor y resultó falso, entonces no es bueno seguir al Señor. No. Ponga las cosas en su lugar. Externamente, Judas hizo lo correcto. Él no era malo por hacer eso. Era malo porque las hacía solo exteriormente, de manera formalista e hipócrita. Segundo, estamos convencidos que puede llegar un momento en la vida de un verdadero discípulo que por su negligencia pueda caer en una o varias conductas que caracterizan a un falso discípulo. Es claro, hermanos, puede llegar el momento en la vida de un verdadero discípulo que por su negligencia caiga en una o varias conductas que caracterizan a un falso discípulo. Le quiero decir que no es necesario para nadie caer en tales conductas. Ningún creyente verdadero necesita los tiempos de frialdad o negligencia. Ningún creyente necesita tiempos de hipocresía para luego ser mejor cristiano. Pero lamentablemente las enfermedades del alma son enfermedades verdaderas. Y puede que en algunos puntos un verdadero creyente, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caiga en pecados graves y por algún tiempo permanezca en ellos, y por lo que incurre en el desagrado de Dios, entristece al espíritu, daña sus virtudes y consuelos, se le endurece el corazón, se le hiere la conciencia, lastima y escandaliza a otros y se acarrea juicios temporales. Sin embargo, si es un verdadero discípulo, renovará su arrepentimiento y será preservado hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Lo tercero, un falso discípulo, es mi tercera aclaración, un falso discípulo puede imitar por mucho tiempo la forma externa de la religión. Mi mejor ejemplo, Judas. El hecho de guardar escrupulosamente ritos, fiestas religiosas, andar con los discípulos de Cristo, trabajar para el avance del reino y más, no es prueba infalible de nada. Un verdadero creyente es celoso de su creencia, pero un falso creyente también lo puede ser. Ser objeto de múltiples favores divinos, profesar seguimiento a Cristo, escuchar la predicación, saber de Cristo, es algo que necesariamente tiene un verdadero discípulo de Cristo, pero es algo que un falso discípulo puede imitar. Las marcas de un falso discípulo son mayormente internas y no se manifiestan como una aversión a todo lo que es cristiano, sino como un soterrado inconformismo en algunas cosas con respecto a él. Un falso discípulo ha tenido la capacidad de camuflarse entre los creyentes y pasar como uno de ellos. Ahora bien, ¿por qué Judas fue un falso discípulo? ¿Qué lo diferenció a lo largo de 3 años de los demás? Y por ende, ¿cuáles son algunas de las marcas de un falso discípulo? Primero, fue incrédulo a la palabra de Dios. Eso usted no lo ve con los ojos, ¿verdad? Generalmente, a veces se echa de ver, pero generalmente usted no puede ver eso.
las palabras de vida que salieron de boca de Jesús fueron también escuchadas por Judas. Pero en Juan 6, 63 y 64, el Señor nos muestra que Él conocía que a pesar de que muchos oían, también muchos no creían en sus palabras. Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Al comienzo de su ministerio, cuando el Señor predicó palabras de vida para todos, Él veía que todos las escuchaban, pero Él mismo sabía que quiénes creían a su palabra y quiénes no. Y entre los que no creían a su palabra estaba Judas. Eso no lo veían los demás compañeros de él, pero sí quien tiene ojos para discernir el corazón. No es la adhesión teórica, la palabra de Dios, porque si le hubiéramos preguntado a Judas, Judas, ¿tú crees que las palabras que salen de la boca de Cristo son espíritu y son vida? Pues el falso discípulo está entrenado a decir amén. No es la adhesión teórica, es su adhesión teórica y práctica. No si él considera que la Biblia es palabra de Dios, sino si vive bajo la influencia de la palabra de Dios. Aunque había allí uno que me imagino que asentía externamente las enseñanzas de Cristo, en su corazón no tomaba realmente las palabras de Cristo como lo que son, palabra de Dios y como tal obligatoria y normativa. Escuchó la sana doctrina de boca del Señor, con la interpretación acertada, pero fue necio al no recibir la palabra con fe y obediencia. Por eso el apóstol exhorta en Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Contrario al verdadero discípulo, el falso no recibe la Escritura en su corazón para hacerla su norma de vida. Sí, no se deje engañar. No significa que un falso discípulo no pueda verse emocionalmente afectado por la palabra, porque a veces puede reír y llorar por la palabra. Pero no la reciben con humildad, con fe, con disposición. Siempre, en el corazón de un falso discípulo, siempre hay un pero para la palabra de Dios. Sí, eso está bien, pero. Sí, yo creo todo eso, pero. Sí, yo haría eso, pero. Siempre hay un pero. En el corazón, quizá nunca lo digan, pero en el corazón tienen el pero para la palabra de Dios. Su peligro es mayor si este falso discípulo tiene más conocimiento, porque entonces todo aquello que la palabra de Dios le causa tropiezo, él dirá, sí, esa es una interpretación, pero yo conozco más interpretaciones de ese texto, por supuesto. O, eso no necesariamente es así, yo he leído más esto, aquí, lo otro. No creo que para ser discípulo de Cristo yo tenga que hacer esto y lo otro, porque yo he leído, yo también he visto. Entre más conocimiento tenga un falso discípulo, más peligroso es para su alma. Oh, sí, llevo años haciendo esto y no me ha pasado nada. Si lo mío fuera erróneo, entonces yo ya me hubiera dicho o hecho algo. O en otras iglesias no dicen eso, me parece raro, ¿verdad? Siempre hay un pero en su corazón. Una gran marca de un verdadero discípulo, de uno verdadero, es que precisamente recibe con fe y humildad la palabra de Dios. Mire Isaías 66, 2 al 4. Y mire el contraste que hay aquí entre el verdadero discípulo, podemos decir, y el falso discípulo. En Isaías 62, 2 al 4 dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice el Señor, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
He ahí el verdadero discípulo. Ahora mire el falso. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Qué ve usted? ¿Dónde está el énfasis? Un verdadero discípulo escucha, tiembla ante la palabra de Dios y se humilla. El otro tiene ídolos inmensos a los que quiere servir y por eso cuando escucha no toma la palabra de Dios como lo que la palabra de Dios es. Siempre se sale con la suya o si no sería un verdadero discípulo. Como ve, el Señor no se deja llevar por los sacrificios porque dice que el verdadero discípulo no se ve en ningún lado que haya sacrificado nada, sino que tiembla ante la palabra. Y el otro sacrificaba bueyes, ovejas y todo. Externamente yo le pregunto, bajo ese pacto, ¿quién hacía más? No, pues el que sacrificaba y sacrificaba, el que sacrificaba. Pero el Señor que mira al corazón dice, a este miraré, y a este castigaré. Segundo, otra marca de un falso discípulo, y es que se tornó crítico. Judas se tornaba crítico de la devoción de los demás. Esta es una marca de un falso discípulo. Tornarse crítico de la devoción de los demás. Era una consecuencia lógica. Si no recibía la palabra de Dios con humildad, sino que era crítico, selectivo con la palabra, entonces critica y señala a aquellos que sirven con sinceridad, con devoción, con cumplimiento y abnegación. Cuando la autoridad de Cristo ha sido menospreciada en el corazón, también se menosprecia a aquellos que sirven a Cristo con esfuerzo. En lugar de verse acusado por la devoción que los demás presentaban a Cristo, es decir, Judas, en lugar de ver a aquellos que se humillaban ante el Señor, que temblaban ante su palabra, que lo alababan, en vez de verse confrontado y decir, ay Señor, ayuda mi corazón, más bien los criticó y los menospreció en su corazón. Esto es común de un falso discípulo, porque quien sirve con devoción al Señor hace quedar muy mal a un falso discípulo. Pero en lugar de lidiar con su alma, prefieren criticar a los que sirven a Dios y los califican de exagerados, fanáticos, y déjeme decir esta palabra coloquial aquí, de metidos. ¿Y por qué los critican? ¿Por qué les incomoda el hermano que sirve, que está temprano, que ora, que no se pierde un culto? ¿Por qué los critican? Mi pregunta es, ¿por qué un cristiano criticaría eso de otro? Yo me imagino que cuando su hijo camina, usted no le critica por dar pasos. Usted se alegra en su corazón. Es más, los padres tenemos una satisfacción cuando nuestro hijo resulta haciendo cosas que nosotros no hicimos ni nos atrevimos a hacer. Pero aquí está el falso discípulo que ve a aquel hermano colaborando y dice, metido, ¿no? Se pierde la corrida, pero de nada. En vez de alegrarse porque Dios toma un corazón y lo pone a su servicio, en vez de darle gloria a Dios porque una persona que sin Cristo no sirve para nada, ahora está siendo útil en el reino de Dios, ahí hay que criticarlo, que es muy viejo, que es muy joven, que es muy alto, que es muy bajo, que sabe mucho, que sabe poco, que se para así, que mira así, que es así. Falso discípulo. ¿Por qué está tan resentido? Porque lo hace quedar muy mal. Un falso discípulo no está viendo lo mismo que un verdadero discípulo. Juan 12, 3 al 5, y note estas visiones encontradas. Juan 12, 3 al 5, entonces María
Una mujer en pecado, hermanos, que sintió en su corazón ese poder del Espíritu. Tomó una libra de perfume, de nardo puro, perfume, dice ahí, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Un alma rescatada está adorando al Señor. No, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, qué desperdicio tomar ese perfume tan costoso y regalarlo al Rey digno. Claro, si ya Cristo no es supremo en su corazón, si no es digno de alabanza, entonces la fe y piedad de los demás es fanatismo. Es una exageración y por lo tanto motivo de desprecio y crítica. Según Judas, eran más dignos los pobres de esa ofrenda que el Señor y Dios, autor de la vida. Tal vez usted haya tratado con la crítica de una persona que se profesa creyente, quien en lugar de estimularlo al amor y a las buenas obras, ha cuestionado su fe, sus prácticas bíblicas y le ha querido desanimar el servicio a Dios. Cuando una persona que se llame discípulo, vaya usted a desanimarlo al servicio a Dios, sepa que eso no hace un verdadero cristiano. Eso lo hace Satanás a través de un falso discípulo. ¿Usted qué pensaría de un cristiano que le diga a otro, oiga hermano, no lea tanto la Biblia? Uy, no. Oiga, haga otras cosas. No sea tan orando. Oiga hermano, no ore tanto. Pero yo se la pongo más actual. Guardar el día del Señor. ¿Verdad? Uno no tiene que permanecer en la iglesia para ser cristiano, ¿verdad? Esa reunión de oraciones para los que no trabajan. ¿No te parece que están exigiendo mucho en la iglesia, en los servicios? Que colabore aquí, que colabore allí. Ofrendar. ¿Quién desanima la obra del Señor? Estamos leyendo Esdras. Los enemigos de la obra son los que desaniman a los discípulos. Hermanos, en un momento histórico, el Señor derramó de su espíritu sobre algunos hombres y otros muy celosos van a donde Moisés y le dice, Moisés, aquí hay unos hombres profetizando. Ellos pensaron que Moisés iba a decir, no, ¿qué es eso? Hay mucha piedad entre el pueblo. No. Hoy dijo, ojalá todos fueran profetas. Otros no solo critican la dedicación y fe de los demás, sino que la menosprecian. He escuchado a cristianos decir de otros, eso es porque es recién convertido, ya se le pasará. Ojalá nunca se le pase a nadie el primer amor. Ya se le pasará. Eso es el diablo. El diablo es el que espera hacer tropezar a los creyentes, no el Señor. El Señor toma sus ovejas y las carga para que avancen y nunca para que retrocedan. ¿Será que sí es sincero ese hermano? O como se ha escuchado, algún motivo tienen al ser tan cumplidos y colaboradores. ¿Será que quieren quedar bien con el pastor? Oh, hermanos, qué cosa tan fea. Usted podrá empezar a distinguir a un falso discípulo cuando en lugar de animarlo al amor y a las buenas obras, a ser mejor creyente, a ser mejor miembro de la iglesia, mejor trabajador en la obra, en lugar de animarlo a ser un creyente más maduro y comprometido, exactamente lo empujan hacia el otro lado. Le critican su devoción, critican su entrega. Judas no cayó ese día de la Pascua. Judas nunca fue un verdadero discípulo. Pero no se veía, ¿verdad? Tercero, secretamente no le dio a Dios lo que es de Dios. ¿Quién iba a pensar que cuando el Señor dijo esto frente a los saduceos que le preguntaron, ¿es lícito dar el tributo a César? El Señor respondió que hay que darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César.
¿Quién iba a pensar que parte de esto se lo estaba dedicando a Judas? Recuerde que la fe de un falso discípulo es aparente, es externa, corresponde a lo de afuera, no es la religión del corazón. Entonces, luego de decirnos el apóstol Juan, en Juan 12, que Judas criticó a María por el costoso perfume que derramó a los pies de Cristo, es decir, creemos que María le dio a Dios lo que era de Dios, ¿no? Ninguno le va a decir, uy, no, exageró. No. ¿Qué es un perfume de 500,000 pesos derramado a los pies de Cristo? No es nada. Él no merece eso, hermanos, Él merece mucho más. Él merece todo. Pero luego de criticar a María por el costoso perfume que derramó a los pies de Cristo, nos revela su verdadera intención. Él que dijo, esto debió ser usado a los pobres. Pero, ¿cuál era su intención? Versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. A Judas le incomodó la fe de María. Dijo que esa ofrenda hubiera sido mejor representada dándola a los más necesitados, pero en verdad a él no le importaban los necesitados. Él lo que estaba preservando era un ídolo que tenía en su corazón y que veía afectado cada vez que alguien dedicaba así a Cristo su vida o hasta sus recursos. Este individuo no solo no daba para Cristo, criticaba a los que sí daban para Cristo, pero por su avaricia. Este individuo no daba a Dios lo que era de Dios. Eso ya es un pecado, no darle a Dios lo que es de Dios, sino que le quitaba lo que es de Dios. Judas mostraba que la obra de Dios no era tan importante como su bolsillo. Él demostró su desprecio por la obra de Dios, sustrayendo de las ofrendas con que apoyaban el ministerio de Cristo. Cualquier motivo para Judas era mejor para dedicar el dinero. Era más loable que guardarlo para la obra del ministerio. Por supuesto que usted no puede aplicar esta escritura solo al asunto económico. Un falso discípulo no le da a Dios lo que es de Dios en más sentidos. Un falso discípulo no ve la necesidad de involucrarse en el servicio ni la adoración a Dios. No ve el sentido de consagrar a Dios su vida, su tiempo, sus recursos. Un falso discípulo no da a Dios lo que es de Dios y por eso no se involucra en adoración, trabajo, en el reino ni en la iglesia. Es renuente al esfuerzo porque se preguntará, ¿es realmente importante? ¿Vale la pena servir y esforzarse sin yo sacar alguna ganancia? ¿Qué recompensa tendré para mis ganancias personales si dedico mi tiempo, mi mente, mis recursos a Dios? ¿No fue esto lo que sacó a Demas del camino, hermanos, en 2 Timoteo 4:10? Porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. Un individuo puede afirmar con la boca lo que sea. Eso es gratis, hermano. Hablar es gratis. Un hombre puede decir que es cristiano, discípulo y lo que quiera. Pero sus verdaderos intereses no los puede ocultar con el lenguaje de su propia vida. Y aunque muchas cosas permanezcan ocultas al ojo del hombre, ciertamente ninguna a los ojos de Dios. Cuarto, Judas supo cómo aparentar piedad. Hermanos, el autoengaño existe realmente y la apariencia existe realmente. Una persona puede engañarse a sí misma en cualquier aspecto. Eso nos pasa a todos, hermano. Hay personas que se creen lindas, altas, inteligentes, capaces y más. Y no están dispuestas a que se le diga lo contrario. Lo seguirán creyendo, así tengan toda evidencia en contra. Sin embargo, el autoengaño religioso crece en los jardines de la indulgencia personal.
Solo cuando un individuo califica su vida con sus propios estándares, solo así se ve grande. Según a los Corintios 10:12, el apóstol Pablo dice de los verdaderos discípulos: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Por eso es que todos necesitamos la norma externa de la palabra de Dios, porque si es por nuestros sentires o pensamientos, por la propia evaluación de nosotros mismos, siempre saldremos airosos cuando estamos siendo faltos. Note algo interesante. Cuando el Señor en la última cena declaró que alguien lo entregaría, sus discípulos inmediatamente no dijeron: ya sabemos quién es. Y le debo decir algo. Todos los discípulos, por eso hacía la advertencia al inicio, todos los discípulos preguntaron si eran ellos, y el último que preguntó fue Judas. Usted lo puede corroborar en Mateo 26, 20 al 25. Mire el espíritu sensible de estos demás hombres, que cuando el Señor dijo: alguno de ustedes me va a entregar, pienso que todos ellos temblaron ante esa palabra y empezaron a examinar su corazón y decirle: Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo? Voy a especular un poco. Quizás Judas vio que todo el mundo había preguntado menos él y dijo: si no pregunto, se me va a quedar muy mal, ¿verdad? Pero si no fue, no importa. Al final preguntó de último: ¿seré yo? Y el Señor le respondió: lo que has de hacer, hazlo pronto. Este hombre nunca levantó sospechas en otros, pero este hombre tampoco sospechó de sí mismo. Su apariencia de piedad era realmente creíble, que convenció a todos hasta que él mismo se convenció de ser un verdadero discípulo. Un falso discípulo es un hombre de corazón dividido. Puede mantener externamente una identificación muy cercana con Cristo y con sus discípulos, pero su corazón no es íntegro para con Dios. En 2 Timoteo 3, 2 al 5, hay cosas terribles que se dicen aquí, pero más terrible como finaliza el texto. 2 Timoteo 3, 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hermanos, son muchos pecados como para barrerlos debajo de un tapete y uno no darse cuenta. Pero ¿qué es lo terrible de este texto? Que una persona puede convivir con todo esto y aún así aparentar piedad. Usted dirá: es increíble que una persona pueda aparentar y no dejar ver que es avaro, vanaglorioso, blasfemo, desobediente, ingrato, impío, calumniador, cruel, traidor, impetuoso. Pero dice la Biblia: tendrán apariencia de piedad. Quiere decir que sabrán cómo, por un poder demoníaco, sabrán cómo ocultar eso a la vista de los demás. Por mucho tiempo, pero no por todo el tiempo. ¿Cómo un hombre puede tener esto en su corazón y aparentar piedad? Solo por una vía: por ser un hipócrita. Él mismo sabe que examinado con la palabra de Dios su alma no está bien, pero le ocurre con el hombre que al ver su rostro en un espejo, al apartarse, se olvida de cómo es. Puede ser que entre cristianos un individuo se cuide de hablar o hacer lo que realmente desea, pero las fachadas se caen siempre.
Un verdadero discípulo es íntegro, no es perfecto, pero su vida no es una apariencia de piedad, sino un esfuerzo hacia la piedad. La Biblia es clara qué debemos o cómo debemos enfrentar estas personas, mientras que con un verdadero creyente la Biblia nos manda a tener comunión. Después de esta lista, el apóstol Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, escuche, no dice a estos llama, con ellos come, con ellos sube, baja, escucha, presta el oído, alimenta su inconformidad. Cuando se detecte un hipócrita, a estos, querido cristiano, si usted es un discípulo, querida iglesia, ¿a estos qué? Evita. El poder que un falso discípulo maneja a veces es más grande que un cristiano ingenuo. No de un cristiano maduro, de un ingenuo. Quinto y último. Me parece que este último asunto es muy triste. Judas se comprometió con el pecado. Lucas 22, 4 al 6. Y Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es duro leer estas palabras. No solamente pensar en ver un hombre que está profetizado en el Salmo 22, si no estoy mal, en un salmo. El hombre de mi paz, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Un hombre de mucha confianza fue a entregar al Señor. Eso ya es duro, pero leer que se comprometió a hacerlo. Judas se comprometió con unos homicidas. Se esforzó de ahí hasta que lo pudo entregar para consumar su plan. ¿Qué diligencia mostró en su oficio el traidor? Diligencia y compromiso que jamás mostró siendo discípulo. Considere lo que hizo Judas. Piense esto, por favor. El que un discípulo de Cristo le traicionara, ni siquiera se le pasó por la mente a las mentes más oscuras de su tiempo. Eso no lo pensó un fariseo, un saduceo, un escriba, un romano. Las mentes más negras del momento jamás pensaron que un discípulo lo iba a entregar. Era lo último que pensaban. Qué sorpresa cuando lo vieron entrar por esa puerta, diciendo, yo lo entregaré, y si me pagan, me comprometeré a entregárselo. Judas nos muestra lo bajo que un hombre puede caer después de haber confesado externamente a Cristo. Vemos cómo este hombre no era nacido de simiente incorruptible, no era nacido del Espíritu, no era regenerado. Siempre fue un pecador, incrédulo, obstinado, amante de los deleites temporales más que de Dios. No podía acusar a Cristo de nada, no vio en él la mínima falla, no lo podía odiar, no tenía pleito con él. ¿Por qué se ofreció entonces a entregarle? La Biblia lo dice en Mateo 26:15, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? No estaba preocupado por su ropa, ni su comida, ni su abrigo, porque todo eso tenía con Cristo. Se arrastró por 30 monedas de plata. No se guardó de toda avaricia, que es la raíz de todos los males, y ofreció entregar a muerte al Hijo de Dios. Nos cuesta trabajo creer que el compromiso que no mostró con Cristo, con las cosas sagradas, sí lo tuvo con su pecado, pero así es. De hecho, es tan terrible ver que quienes jamás se comprometieron a adorar a Dios, ahora están comprometidos a fondo en pecados que requieren mucha más diligencia que adorar a Dios.
que quienes se negaron a congregarse por el clima, por la distancia, por su difícil situación, ahora usted los ve recorrer mar y tierra por sus deleites temporales. Gente que jamás se interesó por aprender nada del Señor, ahora están aprendiendo de todo. Aún gente que jamás se comprometió con la iglesia, ahora qué compromiso muestran, qué diligencia muestran para destruirla. Hoy día gente que supuestamente conocía a Dios evita ir a la iglesia por el riesgo del contagio, aunque en las fiestas de diciembre, cumpleaños, festivos y otros, están muy dispuestos a participar de cualquier celebración mundana. ¿Qué compromiso muestran en sus pecados? Y se creen discípulos. Si hubiesen mostrado la misma diligencia con la que salen a pesar del clima. Sí, yo también vi las fotos del 8, ¿verdad? Gente que decía, no, en la iglesia, pero el 8 salió, estaban serenándose bajo la lluvia, porque era el día de las velitas, ¿verdad? ¿Qué compromiso si hubieran mostrado ese mismo compromiso? Ese mismo compromiso de la fiesta, el cumpleaños y todo eso, lo hubieran mostrado con su vida espiritual, hoy serían maestros. Recuerde que todo tiempo no consagrado u ofrecido a Dios es una consagración al pecado. Déjeme terminar con esto. El desenlace de este episodio es terrible. Dice la Escritura que en la comida, te recuerdo que la cena, lo que llamamos la última cena, que es la primera del nuevo pacto, se instituyó en el contexto de una comida de verdad, de una cena de verdad. En la mitad de esa comida pascual, el Señor instituyó la cena. Ahora mire, dice la Biblia que en esa comida previa, el Señor compartió un bocado de pan con Judas. Eso está en Juan 13:27. Y dice la Biblia que cuando Él tomó el bocado de manos de Cristo, Satanás entró en Él y Él se fue. La entrega de Cristo fue una obra satánica, por supuesto. No podemos pensar que Satanás no estaba detrás de la pasión de Cristo. Pero esto no hace inocente a Judas. Ser tentado por Satanás es malo. Ser escudriñado y llevado cautivo por Satanás es una desgracia terrible. Pero cuando Satanás mora en alguien, éste se convierte en un hijo del infierno, en un hijo de perdición. Satanás no entró en un verdadero discípulo, sino en uno que era falso y rebelde. Pero escuche, Satanás no metió ningún pecado en él, sino que aprovechó el que él ya tenía. Satanás influenció poderosamente a Judas, pero quien pecó fue Judas. Al no ser un verdadero discípulo, se degradó y ahora su nombre es un estigma universal del pecado. Como le dije, no quiero poner en duda la verdadera profesión de fe del verdadero creyente, pero siempre será necesario examinarnos a nosotros mismos. No sea que un individuo crea ser discípulo de Cristo, pero en realidad no lo sea. Judas fue seguidor externo de Cristo. Solo al final abandonó la compañía de los demás discípulos. Jamás confesó su incredulidad. Jamás fue capaz de manifestar su amor por el Señor. Jamás se comprometió como un verdadero discípulo. Y la Biblia se cumple porque nadie puede servir a dos señores. Es imposible. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que no se engañe nadie. Un verdadero discípulo adora al Señor, lee su Biblia, ora, va a la iglesia, trabaja en el Señor, sigue la voz del Señor, pero también lo puede hacer uno falso. Dios conoce su corazón y delante de Dios respóndase si es un verdadero creyente por amor a su alma. Dice un autor, en el mayor de los casos tenemos tan solo una idea muy débil
de lo engañoso de nuestro corazón. El camino religioso que un hombre puede recorrer careciendo de la gracia salvífica es mucho más largo de lo que suponemos. Los cargos eclesiásticos, los dones con que ha sido dotado un individuo, no pueden preservar del pecado a quienes lo tienen. Que el Señor nos examine. Si usted se ha hallado falto, por favor arrepiéntase en el nombre del Señor. Conviértase en un verdadero discípulo. Ruegue al Señor la gracia y la capacidad para tornarse. Que no se trata ni siquiera de la iglesia, se trata de su alma, primeramente. Que si usted no es un verdadero discípulo, eso significa en la Biblia que usted no es un verdadero cristiano o hijo de Dios. Y usted se perderá con cargo y todo, con membresía y todo. Es lo que le quiero decir. No que la membresía sea mala, no ponga el acento donde no lo estamos poniendo. Pero escuche, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, bla, 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 no hicimos esto. Hasta dones tenían, profetizaban en el nombre del Señor. Echaron fuera demonios. Sí, pero es que su nombre, antes de aparecer en el registro de la iglesia, debe aparecer en el libro de la vida del Cordero. Si se ha hallado falto, arrepiéntase y conviértase. Confiese hoy su hipocresía. Es mejor no mantener una fachada hoy día y al final despertar en la eternidad diciendo Señor, Señor. Mis hermanos creyentes, debo decirles que el que en el Señor se estima firme, lo cual es una gran bendición de Dios estar firme, y tal estado sí existe. Hay cristianos firmes y hay cristianos maduros y gloria a Dios por eso. Pero si se estima firme, vigile su corazón, porque a veces la hipocresía está más cerca de nuestro corazón de lo que pensamos. Vigile su corazón, manténgalo tierno delante del Señor. No permita que ningún pecado se enseñoree de su vida. Mire lo que en algún tiempo, claro, era un falso discípulo, pero permítame tomar ese ejemplo. Judas empezó robando de la bolsa y luego se terminó arrastrando por 30 monedas. Si hay algo, su conducta, su vida como discípulo del Señor, que le está haciendo estorbo, es mejor que lo mortifique y le preste atención, porque eso jamás queda de ese tamaño. Jamás. El Señor nos guarde, hermanos. Que si el Señor pues ha ministrado nuestro corazón esta mañana, nos dé la capacidad también de volvernos a Él y cuidarnos a nosotros mismos para su gloria. Oremos.